lo que Dios tiene para nosotros esta noche? Amén, muy bien. Hubo en una época en el siglo XX, a principios del siglo XX, una situación muy compleja sucediendo en Gales, en Europa, y la iglesia de ese entonces estaba experimentando una crisis espiritual muy fuerte. Las iglesias se estaban vaciando, ya casi no iba la gente, y a nivel social había muchas dificultades que el país estaba experimentando. Dos de las más importantes eran una crisis por causa del alcoholismo. Había muchas personas bebiendo alcohol de manera desenfrenada. Y la otra era un alto índice de criminalidad. Las cárceles estaban llenas, no había espacio ya para más personas allí. Y es en ese entorno, en ese contexto, en que aparece un personaje, un joven llamado Evan Roberts, que no tenía mucha preparación teológica, no tenía mucha preparación académica, pero alrededor de sus 26, 27 años de edad, él anhelaba y había anhelado por muchos años ya que Dios trajera lo que se llama un avivamiento, un despertar a su iglesia ahí en Gales que afectara a su sociedad también. Así que él llevaba, dice la historia, aproximadamente 10 años, desde los 17 hasta los 27 años, orando para que Dios le diera la oportunidad de predicar a la gente, de compartir el evangelio y de que algo pudiera suceder. Cuando tenía esos 27 años, estaba tocando puerta tras puerta porque nadie le daba una oportunidad de compartir, porque no era una persona conocida, no era una persona preparada, ni nadie a quien de repente se considerara para invitar. Pero hubo un pastor, hubo una iglesia que le dio la oportunidad a Evan Roberts, y en una sola predicación que él tuvo la oportunidad de compartir, Dios comenzó a hacer algo increíble en la iglesia donde él compartió. Y dice que a raíz de ese día que él predicó, casi todos los días se reunían en la iglesia las personas de la iglesia y nuevas personas que se iban añadiendo y que Dios iba salvando, y eso se convirtió en una revolución tal que al cabo de un mes habían 100,000 personas convertidas a través de la predicación de Evan Roberts. Y este impacto fue tan grande, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, que los comercios que se dedicaban al alcohol comenzaron a experimentar una seria crisis, dice la historia, porque las personas ya no consumían alcohol en la medida en que lo hacían antes. Tanto así que la gente en la sociedad se comenzó a preguntar qué era lo que estaba pasando. Y la razón y la causa de lo que estaba ocurriendo era que había una iglesia que estaba adorando a Dios en espíritu y en verdad cada día, que estaban orando y que estaban buscando la presencia de Dios. Y eso comenzó a tener un efecto en la sociedad. Pero el segundo efecto que ocurrió meses después y que se pudieron notar meses después fue que las cárceles ya comenzaron a tener espacio nuevamente porque no habían más personas añadiéndose. Hay una parte cuando tú lees la historia de él que la gente estaba impresionadísima porque ya no llegaban nuevos reclusos para la cárcel, porque toda la gente aparentemente estaba yendo y estaba siendo parte de ese avivamiento. Ese avivamiento se conoce por el nombre sencillo del Avivamiento de Gales y tuvo lugar entre 1904 y 1905. Ahora, ¿qué podemos aprender de esa historia? Esa historia para mí nos enseña que se necesita solamente una persona dispuesta a adorar a Dios en espíritu y en verdad para que Dios pueda hacer algo increíble en esa persona y a través de ella. Se necesita una sola persona, pero de verdad dispuesta a adorar a Dios en espíritu y en verdad para que Dios pueda hacer cosas increíbles en ella y a través de ella. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que hay personas o hubieron personas, hijos de Dios, que por medio de la adoración, de dedicar su vida realmente a la adoración, experimentaron cosas increíbles de parte de Dios. Y una de esas personas es de quien vamos a hablar en esta noche y fue un rey llamado Josafat. ¿Cuántos han escuchado acerca de ese rey, sinceramente? Más o menos, muy bien, algunos, porque de repente no es de los reyes más conocidos de la historia. Pero Josafat
fue el cuarto rey de Judá y reinó aproximadamente solo 25 años allí. Ahora, se le conoce y la Biblia lo describe porque fue un rey piadoso y se dice que él anduvo en los caminos de David, su padre. Es decir, fue uno de los pocos reyes que hizo lo correcto. Y se esforzó muchísimo para tratar de eliminar la idolatría, sacó los lugares altos de adoración a dioses paganos y generó una reforma muy importante en Judá. Se dice que su ejército, mientras él gobernaba, era muy poderoso y que incluso las naciones vecinas le rendían tributo a Judá durante esa época, cosa que no era usual, porque generalmente era Israel quien le daba tributos a otras naciones. Pero durante el reinado de Judá, de Josafat, eran las otras naciones las que le rendían tributo a Israel. Sin embargo, aunque él fue un hombre que hizo lo correcto, cometió un error que lo terminó llevando a grandes consecuencias. Y el error que él cometió fue que hizo una alianza con un rey muy malvado, probablemente el peor de los reyes de la historia de Israel, que se llamó Acab. ¿Cuántos han escuchado de Acab? ¿Han escuchado su nombre? Y probablemente en un contexto negativo, ¿cierto? En la Biblia, porque hizo muchas cosas malas delante de Dios. Pero Josafat, en un momento de crisis, en un momento de lucha, de amenaza, decidió aliarse con Acab y Dios le había prohibido que él lo hiciera, pero pese a eso, él igual lo hizo. Y cuando había hecho esto, Josafat tuvo que experimentar una de las vivencias, uno de los desafíos más grandes que le tocó durante su reinado, y es acerca de ese desafío que nosotros vamos a hablar en esa noche. Y ese desafío lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en los versículos 1 y versículo 2, primero para entender lo que estaba sucediendo. Dice de la siguiente manera, lo vamos a tener en la pantalla. Después de esto, los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat lo siguiente: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar, y este era otro nombre para Engadi. Y allí nos vamos a detener. Aunque había un contexto, aunque había una causa para lo que le estaba sucediendo a Josafat, algo que me llama la atención inicialmente de este pasaje es que las malas noticias generalmente llegan de manera inesperada. Las malas noticias tienden a sorprendernos y a veces pueden ser incluso peores de lo que nosotros nos imaginábamos. Porque en el caso de Josafat, no tenía solo a un ejército, ni dos ejércitos, sino 3 ejércitos de 3 naciones enemigas que ahora estaban marchando en contra de él con la única finalidad de destruirlo a él y de destruir su reino. Y este ejército no se iba a detener hasta que lograra el propósito que tenía. El enemigo, presta atención a esto, siempre tiene presente cuál es su propósito. El enemigo de esta historia, el enemigo de cualquier historia, el enemigo de nuestra historia, sabe claramente cuál es su propósito. No marcha alocadamente, no marcha sin sentido, no ataca sin saber lo que hace, sino que sabe lo que hace, sabe para qué existe y sabe cómo atacar. Por eso la palabra, cuando habla de nuestro enemigo como cristianos, lo describen como un ladrón, y ustedes lo saben, que ha venido ¿a qué cosa? A robar, a matar y a destruir. Y añade acerca del diablo diciendo, es como un león rugiente buscando a quién devorar. Porque el enemigo cada mañana que nosotros amanecemos sabe cuál es su propósito, sabe para qué está, sabe para qué existe. Y eso me llamaba tanto la atención porque podríamos preguntarnos si nosotros como cristianos estamos tan claros en nuestro propósito como lo está nuestro enemigo. Porque a veces somos nosotros los que nos levantamos por la mañana y no sabemos qué hacer, no sabemos para qué existimos, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos qué sentido tiene nuestra vida y andamos como sin rumbo,
Y en ese sentido estamos en una gran desventaja en contra de nuestro enemigo. Porque él sí tiene claro cuál es su propósito. Y cada mañana trata de robar, trata de matar y trata de destruir. Y Josafat tuvo que enfrentar una situación así. Cuando volvemos a la historia, vamos a ver, avanzando en los versículos 3 y 4, que la historia o la reacción de Josafat se ve de esa manera frente a la noticia que recibió. Dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Fíjense qué interesante. Josafat, dice el texto, quedó aterrado. Estaba súper asustado. Pero quiero que notes lo siguiente, que aunque estaba aterrado, no quedó paralizado frente a las amenazas del enemigo. Porque aunque podemos sentir miedo, no necesariamente el miedo nos va a detener e impedir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. El miedo no es un sinónimo de falta de fe. Anota eso si puedes hacerlo. El miedo no es un sinónimo de falta de fe. Todos vamos a tener miedo, más de una vez en la vida. El miedo sencillamente, dice allí, es una reacción natural frente a una situación inesperada. Entonces, el hecho de que tú enfrentes un desafío y tengas miedo no te hace un incrédulo, no te hace un mal cristiano, no te hace una persona falta de fe. Eres sencillamente un ser humano, nada más que eso. Porque el miedo no es sinónimo de falta de fe. Entonces, algunos de nosotros vamos a tener miedos a diferentes cosas. A veces podemos tener miedos significativos y grandes, como el miedo a la muerte, como el miedo al fracaso, como el miedo al abandono, el miedo a la soledad. Son miedos muy comunes. Pero a veces vamos a tener miedos también que para algunos van a sonar insignificantes, pero que para nosotros son miedos reales. Como el miedo, por ejemplo, a una cucaracha voladora. Algunos se ríen, pero otros le tienen miedo, como yo. El grito que pegué el otro día, porque iba saliendo, iba a venir a buscar a mi esposo que estaba acá en el templo, y cuando iba a salir era un enemigo gigante. Yo la vi gigante, estaba en la pared y yo dije: va a volar, va a volar. ¿Y qué pasó? Voló, y voló hacia mí la desgraciada. Y yo tiré la puerta del pasillo y pegué un grito que mi esposo salió y estaban aquí, creo, los hombres reunidos, qué vergüenza. Pero era una cucaracha y para mí ese era un miedo real. El miedo a los aviones. Yo también, pero no voy a contar de eso porque de ahí, ¿qué van a pensar de mí? Hay muchos miedos, pero el miedo es sencillamente una reacción natural frente a una situación que nos pone en alerta. Pero el detalle está en que el miedo no nos puede paralizar. Porque en el caso de Josafat, aunque tuvo miedo, actuó. Aunque tuvo miedo, se movió. Porque la clave está en eso. Aunque tengas miedo, no te detengas. Dile eso a la persona que está a tu lado. Aunque tengas miedo, no te detengas. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema no es tener miedo. El verdadero problema es que el miedo nos detenga. Y Josafat hizo lo que todos deberíamos hacer cuando estamos enfrentando un desafío enorme. Y lo que dice el texto que nosotros leímos es que Josafat se puso a orar. Porque dice, le suplicó a Dios y convocó a ayuno a todos los que estaban involucrados en el asunto, es decir, a todo el pueblo. Porque si el enemigo iba a llegar y los iba a destruir solo a Josafat. Iba a destruir a toda la nación, a todos los que él encontrara. Entonces Josafat lo que hizo fue convocar a ayuno a todos los que estaban involucrados en el asunto. Y sabes, allí es donde muchas veces perdemos batallas nosotros.
Porque vamos a encontrar matrimonios en el que un esposo está buscando a Dios y la esposa no lo está haciendo. Entonces está yendo el uno a la guerra y el otro se está quedando. Están yendo divididos. Vamos a encontrar matrimonios en que uno de ellos trabaja incansablemente para levantar la economía familiar y el otro no lo hace. Vamos a encontrar familias en el que padres buscan a Dios y los hijos no lo hacen. O en el que hijos buscan a Dios y los padres hacen cualquier cosa menos eso. Entonces, a veces perdemos batallas porque no nos estamos involucrando todos en la batalla. O sea, si tus padres están en crisis, tú como hijo, hazlo de Josafat. Ora y ayuna, porque si el matrimonio de tus padres se pierde, pierdes tú también, es tu familia la que está en juego. No esperes a que ellos lo hagan, porque la batalla no es de uno, no es de dos, la batalla es de todos. Por eso todos se pusieron a ayunar. Y cuando comenzaron a hacer esto, encontramos el primer principio importante de esa enseñanza, que tal vez es el que tienen ustedes en el resumen de su celular, y es el siguiente, y quiero que le prestes mucha atención. Dice, la victoria comienza cuando la adoración comienza. La victoria comienza cuando la adoración comienza. Y eso fue lo que hizo Josafat. Yo quiero que leamos la historia para que entendamos lo que iba sucediendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versículos del 5 al 9, vamos a encontrar la respuesta de adoración de Josafat. Dice lo siguiente: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso, le dijo Josafat a Dios. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Y podremos clamar a ti para que nos salves. ¿Y qué dice el texto al final? Y tú nos oirás y nos rescatarás. Qué tremendas las palabras de adoración de Josafat. Todas estas palabras que él comienza a dar estaban llenas de adoración. Quiero que recordemos algo importante. La adoración es la respuesta del hombre, la respuesta del ser humano frente a la grandeza de Dios. La adoración es la respuesta del ser humano frente a la grandeza de Dios. Y eso fue lo que hizo Josafat. ¿Sabes? Cuando él vio al ejército, él tenía una opción que tal vez es la natural, y él podría haber comenzado a exaltar la grandeza del enemigo y haber dicho: este enemigo es tan grande, este enemigo es tan numeroso, este enemigo es tan difícil de vencer, va a ser tan difícil de enfrentarlo, este enemigo está tan bien armado, está tan bien organizado, este enemigo es tan poderoso en comparación de nosotros, que hubiera sido lo obvio. Pero lo que hizo Josafat no fue exaltar la grandeza de su enemigo, sino exaltar la grandeza de su Dios. Y comenzó a recordar y a declarar las cosas que Dios había hecho, lo poderoso que es el Señor, porque Josafat entendió un principio que tú y yo tenemos que aprender cada día de nuestras vidas. Y es que debemos de dejar de decir no puedo y comenzar a decir Dios puede. Necesitamos dejar de decir no puedo y comenzar a decir Dios puede. Porque Dios puede. Si tú dices que no puedes, estás diciendo verdad, no estás mintiendo. Hay muchos de nosotros aquí enfrentando situaciones que no podemos.
frente a las cuales no podemos. Pero yo te animo a algo, deja de decir lo obvio. Sabemos que somos seres humanos y no podemos hacerle frente a ciertas cosas, pero comienza a hablar en fe y a decir, Dios puede lo que yo no puedo. Y ese cambio en nuestra mentalidad, ese cambio en la mentalidad de Josafat fue lo que trajo una victoria de la cual vamos a leer en unos minutos. Porque en el momento en el que comenzó la adoración, la victoria ya se estaba preparando. Josafat no había visto nada. Sencillamente estaba adorando anticipadamente por lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes? Yo te digo algo. Nunca subestimes el poder y la importancia de un encuentro con Dios. Nunca subestimes el poder y la importancia de tu adoración a Dios. Nunca subestimes el poder y la importancia de un pueblo que busca a Dios, porque cuando el pueblo adora, Dios comienza a obrar. Y eso es lo que sucedió en la historia. Y quiero que avancemos un poquito más. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 13 y 14, dicen lo siguiente. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, escuchen esto los hombres, los cabezas de hogar, estaban de pie ellos junto con sus esposas, con sus hijos y aún los niños pequeños. Porque otra vez lo digo, la batalla no es de uno, la batalla es de todos. Y todos estaban de pie frente a Dios. Y el Espíritu del Señor, dice el texto, vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era descendiente de Asaf. Asaf, uno de los escritores de los Salmos. Si por ahí has visto ese nombrecito, se te hacía conocido, es por eso. Y este hombre, dice el texto, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar. Porque sabes, cuando hay adoración, dice la palabra, que el Señor desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Y el pueblo comenzó a adorar, no con canciones, sino con sus palabras, con su mente y con su corazón. Y el Espíritu de Dios vino sobre un hombre para darle la estrategia que el pueblo debía seguir para alcanzar la victoria. Porque quiero que tengas en cuenta ese principio también. Y es que el mismo Espíritu que nos inspira a adorar a Dios, también nos guía hacia la victoria. El mismo Espíritu que nos inspira a adorar a Dios, también nos guía hacia la victoria. El Espíritu Santo que inspiró a Josafat a adorarle junto con el pueblo, fue el mismo Espíritu que vino sobre este hombre llamado Jaasiel para darle la estrategia de cómo el pueblo de Dios iba a alcanzar la victoria. Y lo leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 15 al 19. Y eso es tremendo. Este hombre se paró y les dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes no tendrán ni siquiera que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, otra vez, pueblo de Judá y de Jerusalén. Y les vuelve a decir, porque sabe que lo necesitamos, no tengan miedo ni se desalienten. Entonces el rey de Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración a Dios. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Me encanta esta historia,
Porque comienza con adoración, continúa con adoración y como lo vamos a ver en unos minutos, termina con adoración a Dios. Y el Espíritu Santo le habla a Jahaziel y le dice lo que tiene que hacer el pueblo. Le dice, no tengan miedo. En primer lugar, dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo. Lo segundo que le dice que tienen que hacer es marchen, es decir, sigan adelante. Sigan adelante. Lo tercero es esperen para ver lo que Dios hará. Y finalmente disfruten de la victoria que van a ver, porque la van a ver. Y eso es tal vez lo que Dios necesita que nosotros escuchemos esta noche. Y es la misma estrategia para tu batalla. Sea familiar, sea económica, sea emocional, sea espiritual, cualquiera sea la batalla, la estrategia es la misma porque el Espíritu es el mismo. Y lo primero que el Señor te dice esta noche es, no tengas miedo. Pero una vez que nos ha fortalecido en el Espíritu, nos va a decir, sigue adelante. No te paralices, no dejes de moverte, no te detengas, sigue adelante. A veces uno no ve el camino, pero hace algunas semanas el pastor nos predicaba, Dios hace camino donde no lo hay. Avanza y Él va a ir mostrándote el camino. Pero luego también dice, espera, no te desesperes, no te aloques, espera para ver lo que Dios va a hacer y finalmente disfruta de la victoria que vas a experimentar. Porque la victoria, dice el texto, te la va a dar Dios mismo, porque no es nuestra la batalla, sino es del Señor. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 20 y 21. Ya vamos llegando al final. Dice, temprano, a la mañana siguiente, hay una pausa aquí. Para que amaneciera, algo que a mí me llama tanto la atención es que el pueblo se tuvo que ir a dormir. ¿Y por qué digo que me llama la atención? Porque dormir es algo de lo que solemos no hacer cuando estamos muy preocupados, muy ansiosos, bajo amenaza, con la tensión de lo que pasará el día siguiente. Y no me digan que el pueblo no tenía razones para que le diera insomnio esa noche. Porque tenía a 3 naciones completas que estaban marchando contra ellos. Y no se paraban. No es que Dios los detuvo durante la noche para que el pueblo duerma tranquilo y al día siguiente siguieron avanzando. No. El ejército enemigo seguía avanzando y Dios los manda a dormir. Y no sé cómo durmieron esa noche. Probablemente adorando, como lo hizo David y diciendo, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y listo. Por eso el texto comienza diciendo, temprano a la mañana siguiente. El ejército de Judá salió, es decir, marcharon, no se quedaron durmiendo tampoco. Descansaron y luego arrancaron a marchar al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas. Créannos cuando les predicamos. No somos profetas ni nada menos. Pero por lo menos les compartimos un mensaje que es de parte del Señor. ¿Sabes qué te dice hoy? Créelo. Porque yo sé lo que es estar ahí y no creer lo que están hablando y diciendo acá. Entonces esta noche el Señor te dice, créelo. Porque todo comienza por la fe. Todo comienza por creer. Y continúa el rey hablando y dice, y entonces tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, y esto es increíble, dice, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y eso es lo que cantaban, dice allí, Señor, te damos gracias, den gracias al Señor, pues su fiel amor perdura para siempre.
¿Qué estrategia para más extraña en una guerra? Está en la Biblia y lo leemos con fe y decimos amén. Pero imagínense en la situación. Estamos frente a un ejército armado y nuestro rey, nuestra presidenta Dina, dice: frente a esta guerra voy a mandar un coro de cantantes. Ya se están riendo. Porque dije que era Dina, ¿ven? Ahí suena como más chistoso. Pero sea quien lo diga, si lo diga Donald Trump o quien sea que lo diga, ¿quién manda cantantes a la primera línea de batalla? O sea, por lo menos mandas músicos con trompetas, con tambores. Y en última instancia, si tienen que pelear, los agarran a trompetazos y a tamborzazos, no sé cómo se dice. Pero tienen algo en la mano para defenderse. No, Josafat dijo: vamos con las cantantes. Las mandó adelante y les hizo declarar, cada uno de ellos declaraba: den gracias al Señor, pues su fiel amor perdura para siempre. Y ellos avanzaban y adoraban y marchaban, y cada paso que daban declaraban otra vez: Señor, te damos gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. Y sabes, así marchamos nosotros por la vida muchas veces. Vamos rumbo a una cita en el hospital donde nos esperan resultados que no sabemos cuáles serán, y vamos dando pasos y vamos diciendo: Señor, te damos gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. Y vamos rumbo a esa conversación difícil que no queremos tener con alguien y no sabemos cómo hacerlo, pero vamos: Señor, te doy gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. Y aún vamos en la fila fúnebre cuando hemos perdido a alguien y vamos alabando al Señor y le decimos: Señor, te damos gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. Y así caminó el ejército de Josafat. Iban marchando hacia lo incierto, declarando que el amor del Señor perdura para siempre. Y lo que sucede es increíble. Segunda de Crónicas 20, 25 al 26 dice, hago una pausa antes de leer esto, que cuando ellos llegaron, hay unos versículos antes de leerlos, cuando ellos llegan al campo de batalla, el ejército enemigo ya estaba muerto. Porque cuando el pueblo de Dios comenzó a adorar, ellos no lo sabían, ellos iban cantando: Señor, gracias, tu fiel amor perdura para siempre. Pero Dios hizo un milagro y provocó confusión en el ejército enemigo y comenzaron a matarse los unos a los otros. Por eso es que Dios les había dicho antes: no van a tener ni que pelear. Quédense quietos y vean lo que va a hacer el Señor. Sabes, a veces peleamos tanto. Peleamos con el esposo, peleamos con los hijos, peleamos con las finanzas, peleamos con nosotros mismos. Peleamos y peleamos y peleamos y peleamos queriendo cambiar las cosas. Y a veces lo único que Dios nos quiere hacer es que nos quedemos quietos y dejemos que Él pelee por nosotros lo que nosotros nunca vamos a ganar. Hay batallas que tú y yo no vamos a ganar, que solamente las puede ganar el Señor. Y ahí viene el pasaje, dice: el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar. Y había tanto botín que les llevó, dice, 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Y aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Hay algo increíble que pasa. Y es lo siguiente: que aunque para muchos la adoración es solo palabras, para un hijo de Dios la adoración es el secreto de toda gran victoria. Para muchos la adoración es solo palabras y no entienden por qué cantamos. Por eso una de las cosas de la que a veces más se burlan de nosotros es por cómo cantamos.
Y la gente no comprende por qué cantamos y por qué adoramos a Dios en ciertas circunstancias. Aún nos tildan de insensibles cuando adoramos a Dios en ciertos momentos, porque aún hay personas para quienes la adoración son solo palabras, pero para un hijo que cree en su Dios, sabe que la adoración es el secreto de toda gran victoria, porque todo comienza con adoración, continúa con adoración y termina con adoración. Y entonces el pueblo de Dios encuentra al enemigo muerto, encuentra botín, encuentra recompensa, porque saben que Dios prepara mesa, dice, para nosotros en presencia de nuestros enemigos. Y unge nuestra cabeza, dice el Salmo 23, con aceite. Y la unción es un honor de parte de Dios. De modo que mi copa, dice el salmista, está rebosando. Y entonces a ese valle donde se iba a pelear esa batalla, que no se peleó porque la peleó Dios, se le puso el nombre del valle de Beraca. Es la palabra en hebreo que significa valle de la bendición. Y aquí viene algo poderoso. La adoración convierte el valle de destrucción en valle de bendición. La adoración convierte el valle de destrucción en valle de bendición. Porque ese valle, mis hermanos, en manos de Josafat solamente iba a ser el valle de la muerte. Iba a ser el valle del fracaso, el valle de la humillación, el valle de la derrota. Porque iba a pelear contra 3 ejércitos poderosos. Eso no iba a terminar bien. Ese valle debió llamarse de alguna de las formas que ya mencionó. Y hay muchos de nosotros aquí que hoy vivimos en un valle de bendición que no se llamó así alguna vez. Porque alguna vez estuvimos en el valle de un matrimonio destruido, estuvimos en el valle de la adicción, estuvimos en el valle de la enfermedad, estuvimos en el valle de la depresión, estuvimos en el valle de la ansiedad. Pero Dios y la adoración hacen que el valle de la destrucción se convierta en valle de bendición. Porque lo que el enemigo, y lo dice la Biblia, planifica para nuestro mal, Dios lo toma y lo convierte para nuestro bien, para nuestra bendición. Y el pueblo de Dios no tuvo más que hacer que celebrar lo que Dios había hecho por ellos. Y dice segunda de Crónicas 20, del 27 al 28, que luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, dice, rebosando de alegría. Yo quiero que le digas algo a la persona que tienes al lado, pero díselo con cariño y de corazón. Dile, un día vas a volver a sonreír. Y no hablo de la sonrisa que todos podemos dar. Hablo de esa sonrisa que sale de acá, de cuando hay gozo de verdad. Un día vas a volver a reír. Y así entró el pueblo, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Y entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. ¿Y sabes qué? No leímos ese pasaje, es el último del capítulo, pero dice que la adoración del pueblo de Dios llegó a oídos de las naciones vecinas y comenzaron a glorificar a Dios por lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Porque sabes, cuando tú adoras a Dios en medio de tu valle, en medio de tu crisis, en medio de tu dolor, esa adoración se convierte en testimonio para los que no conocen a Dios. Y todos los pueblos alrededor comenzaron a adorar a un Dios al que no conocían. ¿Quién será? Pero escucha lo que hizo. Porque el pueblo marchaba y caminaba y andaba por la vida diciendo: te doy gracias, Señor, porque tu fiel amor perdura para siempre. ¿Sabes? La palabra enseña que fuimos creados para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios.
Y por eso la vida de un creyente, la vida de un cristiano, tiene que estar marcada por la adoración. Y adorar a veces es un sacrificio. Por eso la Biblia habla de sacrificios de alabanza. Adorar a veces no es algo que sale con facilidad en determinadas ocasiones o temporadas de nuestra vida. Pero Josafat hizo lo que era contracorriente. Josafat hizo lo que otros no harían. Josafat hizo lo que muchas veces nosotros no hacemos, y es adorar a Dios cuando recibió la mala noticia, adorar a Dios cuando salió a enfrentar el problema, adorar a Dios mientras estaba en la batalla y adorar a Dios después de haber recibido la victoria. Propósito. Yo dije al inicio, el enemigo sabe cuál es su propósito, y es robar, matar y destruir. Pero hoy tú sabes cuál es tu propósito, y es que fuiste creado para adorar a Dios. Y entonces cuando nos alineamos al propósito que tenemos, Dios comienza a obrar a nuestro favor. ¿Saben? Por eso adoramos en funerales. Hay gente que mira cuando estamos allí, que hacen cantando. A veces queremos entrar hasta con guitarra, ¿no? Y los de los lugares, no se lleva guitarra, esto no es un lugar para hacer bulla. Y no es que queremos hacer bulla, queremos adorar a Dios. Porque la adoración a Dios es aún hasta para esos momentos. Es más, es para esos momentos. La adoración a Dios es para la cama del hospital. La adoración a Dios es para tu habitación en silencio y en crisis y en llanto. Ahí puedes levantar las manos y adorar a Dios. La adoración a Dios es para el momento en que enfrentas una crisis en el trabajo. La adoración a Dios es para el momento de incertidumbre. La adoración a Dios es en todo tiempo. Y nuestro gran pecado como iglesia de Dios en general es que estamos reservando la adoración para el templo y nos estamos olvidando de que la adoración no es para el templo nada más, sino es para nuestra vida, porque fuimos creados para eso. Y algunos estamos esperando que alguien ponga música acá, que alguien coja un micrófono, que alguien nos diga párense, siéntense, levanten la mano, cierren los ojos, canten más fuerte, den una vuelta, estiren un pie. Y pensamos, estoy adorando. Pero sabes, eso no es adoración. Eso es seguir instrucciones. La adoración es la reacción del ser humano frente a la grandeza de Dios. Y cuando Josafat hizo eso, Dios se encargó de hacer por él y por el pueblo lo que era imposible de lograr. Sabes, muchos de nosotros, antes de ver un milagro de Dios, vamos a tener que aprender a adorar al Dios de los milagros. Antes de ver una solución de parte de Dios, vamos a tener que adorar, aprender a adorar cuando no vemos ninguna solución. Antes de ver cosas suceder que llamamos imposibles, vamos a tener que adorar a ese Dios de imposibles en el que decimos creer. Y entonces cuando lo hagamos, Él peleará nuestras batallas, nos dará recompensa y llenará, dice la Biblia, nuestra boca de alabanzas y de cántico nuevo, porque fiel es Dios para cumplir lo que nos ha prometido. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida, y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.